Sucesiones. ¿Qué entendemos por sucesión? Es la sustitución de los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Eso es sucesión. ¿Hay derechos que se extinguen con la muerte? Sí. Un ejemplo, el usufructo vitalicio. Muere el autor de la sucesión, se acabó el usufructo vitalicio. Yo creo que es muy claro, ¿verdad? Puede haber sucesión de dos maneras: sucesión testamentaria, sucesión legítima. Ya el compañero explicó que es un testamento, es un acto jurídico, libre, unipersonal, personalísimo e irrevocable. Es decir, que un testador puede hacer hoy un testamento y nombrar a ciertos herederos testamentarios, pero después cambia de opinión y el último testamento revoca al anterior. Luego, ¿cómo se puede testar? De dos maneras: a título universal y a título particular. ¿Qué entendemos por título universal? Cuando el testador dispone de todos sus bienes presentes y futuros. ¿Por qué decimos presentes y futuros? Porque es obvio, el testador hace su testamento y no necesariamente vaya a morir al día siguiente. Quiere decir que cuando hace su testamento tiene un patrimonio. Con el curso del tiempo, ese patrimonio puede disminuir o puede incrementarse. ¿Por qué? Porque el testador, mientras que viva, tal vez siga haciendo negocios, siga trabajando y siga incrementando su patrimonio. Pero puede suceder también que cuando hace su testamento tenía un patrimonio, se dedica a actividades mercantiles, le va mal en un negocio, disminuye su patrimonio. Entonces, entendemos también que las sucesiones tienen cargas. ¿Qué entendemos por cargas? Por ejemplo, el testador hace su testamento, tiene acreedores alimenticios. Esa es una carga de la masa hereditaria. Tiene acreedores. Mientras que vivía, adquirió créditos. Cuando muere, no quiere decir que los créditos se extinguieron. No. El acreedor inclusive tiene la facultad de que si los presuntos herederos no promueven la sucesión, el acreedor la puede promover a nombre de los sucesores. ¿Por qué? Porque tienen que recuperar sus créditos. Entonces, hasta donde alcance la masa hereditaria, será cubierta la deuda. Puede suceder que haya varios acreedores. Hay varios acreedores. Hay una norma jurídica que establece que el que es primero en tiempo es primero en derecho. Pero hay acreedores, por ejemplo, el fisco, acreedores alimenticios, acreedor que cubrió los gastos funerarios. ¿Quién tendrá derecho a recuperar primero su crédito? Primero el que pagó los gastos funerarios, después la pensión alimenticia y enseguida Hacienda. ¿Por qué Hacienda? Porque el dinero de impuestos, esta es toda la población. ¿De acuerdo? En cambio, los acreedores reclamarán sus derechos. Hay un concurso de acreedores cuando son varios los acreedores. Y ya les dije cuáles son preferentes: los gastos funerarios, la pensión alimenticia, los impuestos, y de ahí en adelante, el que es primero en tiempo es primero en derecho. El acreedor más antiguo es preferente. Luego, dijimos que se puede heredar de dos maneras: a título universal, a título particular. A título universal dijimos cuando dispone de todos sus bienes presentes y futuros. Pero a título particular, a título particular, cuando el testador dispone de sus bienes en favor de algún legatario. Fíjense,
A título universal se llaman herederos y a título particular se llaman legatarios. Este legado, los legados son preferentes a los herederos universales. ¿Puede el testador legarle a un legatario un bien propio o un bien ajeno? Si el bien que le está heredando al legatario no existe dentro de su patrimonio, con las cantidades líquidas de la base hereditaria se comprará el legado y se le entregará al legatario. Pero además, el legatario no tiene la obligación de cubrir las deudas del autor de la sucesión, solamente que la masa hereditaria no alcance a cubrir las deudas. Entonces los legatarios tendrán que contribuir a pagar las deudas. ¿Por qué? Porque acabamos de decir nosotros que el que es primero en tiempo es primero en derecho. El acreedor adquirió derechos y el autor de la sucesión obtuvo obligaciones con el acreedor en vida, antes de que se abriera la sucesión. La sucesión se abre al momento de la muerte del autor de la sucesión y se retrotrae a la fecha de su muerte. Porque hay veces que, por ejemplo, los herederos no promueven la sucesión porque saben que tienen deudas, la masa hereditaria. Y entonces no promueven el juicio sucesorio. Pero el acreedor lo va a promover. Se cubre su cuenta, su crédito hasta donde alcance y si sobra, se lo entrega a los presuntos herederos. Entonces ya entendimos pues que el legado es a título particular. Este bien se lo dejo a fulano, este bien se lo dejo a sultano, este bien se lo dejo a mangano. ¿De acuerdo? A veces van conmigo algunas personas a hacer su testamento y dice, pues yo quiero dejarle a mi hijo el primer piso. Están poniendo a B le voy a dejar el segundo piso y a C el tercer piso. Tienen dos opciones los herederos: constituir un régimen de condominio o vender el bien y repartirse el dinero, que es lo que admite la más cómoda división. Porque acuérdense que, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta la gente quiere los pisos más altos por dos razones: gozan de mayor vista y además mejor el clima entre más alto es que entre más abajo está. Y hay otras casas a veces que se les toca la parte baja, los de arriba tienen que pasar por su dominio. Entonces, ¿qué se establece? Una servidumbre de paso. Pero resulta de que a veces no, haz tus escaleras por otro lado, pero no pases por lo mío. En esto de materia de sucesiones a veces hay conflictos. Si quieren ver conflictos interfamiliares en las sucesiones entre hermanos o entre parientes, me ha tocado ver casos que les dejan, por ejemplo, una finca o un lote del terreno y ambos quieren el mismo viento. Le digo viento al mismo dinero. Porque, por ejemplo, ustedes saben que los terrenos tienen un valor que se basa precisamente en la ubicación. Un terreno que está más cerca de la esquina es más alto su precio que un terreno que se encuentra a medias de la cuadra. Y entonces todos quieren el mismo viento, quieren el mismo lado y surgen conflictos. Y les quiero aclarar, en estos casos los conflictos interfamiliares son más duros
que los conflictos entre terceros, entre familias, son muy duros los problemas. A veces da pena, les digo, porque ha habido casos que les están conmigo y están discutiendo y los paso a la sala. A ver, pónganse de acuerdo. Ya que se pongan de acuerdo, pasen conmigo. Porque ¿qué me tengo que enterar yo? Hay casos, por ejemplo, que los hijos primogénitos contribuyen a la formación del patrimonio familiar. Y a la hora de la muerte, cuando no hay sucesión testamentaria, es sucesión legítima, es por partes iguales. Y entonces dice uno, pero ¿cómo te voy a dar de lo que yo tuve que construir, de lo que yo trabajé para construir esta finca? Y ahora la tengo que repartir con ustedes. Maestro Carlos, 30 segundos para terminar, por favor. Pues, desde un principio me imaginé que el tiempo que nos determinan es muy corto porque en área de sucesiones hay muchos conflictos y como les vuelvo a repetir, los conflictos son interfamiliares que se acaban a veces hasta los parentescos. Ya Maquiavelo lo decía, llegándose al patrimonio nos duele más perder el patrimonio que perder a un pariente, que perder a un familiar. Llegándose a los centavos, se acaban los parentescos. En El Príncipe Yo no, les quiero porque yo no lo recomendar vi. precisamente Te por lo juro. último, hagan su testamento. Así hacen su testamento y tendrán que disponer la voluntad del testador. Ahorita, anótala. Esto para ti, esto para A, esto para B, esto para C. Pues vayan, pregúntenle, díganle que tú tenías más derecho. Pero ya él dispuso de su voluntad y hay que respetar su voluntad. Es como si nosotros traemos 5 pesos, nadie nos va a decir en qué lo vamos a gastar. ¿En qué lo voy a gastar? En lo que a mí me venga en gana, que es igual para el testador. El testador dispone de su patrimonio a su voluntad. Hay otros conflictos. A veces hay hijos fuera de matrimonio que la familia no se entera y surgen los conflictos. Y en materia de hijos de matrimonio, hijos fuera de matrimonio tienen los mismos derechos. Y ahí es cuando surgen otras dificultades. Y les agradezco mucho su atención. Si ustedes quieren que otro día les siga explicando más, pero se los explico de una manera. Es que es muy buen ponente, La verdad. la verdad sí. Efectivamente.